yo siempre inicio con una pequeña introducción de nuestro invitado, quién es Eric Dorrejo, para luego entonces pasar con el tema centro. Bueno, además de ser amigo de Federico Castillo, eh, yo soy arquitecto de profesión. Aquí están los niños acostándose también. Estoy Sí, casado y tengo 3 niños. eh, y además de arquitecto de profesión, hice una maestría en administración de la construcción por el INTEC y luego en Madrid hice estudios avanzados de doctorado ok, en urbanismo, lo cual ok. entonces ya a mi regreso al país entonces me permitió laborar tanto en temas públicos, privados, todo vinculado a lo que es el urbanismo, territorio, ordenamiento territorial, movilidad, tránsito. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, el tema del tránsito es un tema muy recurrente y nos genera muchos dolores de cabeza a los que hacemos vida diaria. O sea, ¿qué ha pasado en República Dominicana que nosotros tenemos un tránsito con unas características tan particulares? Mira, lo que le está sucediendo a la República Dominicana no es exclusivo de la República Dominicana. Eh, Se ha dado un proceso de crecimiento de las ciudades en toda Latinoamérica, donde ante una ausencia de oportunidades en las zonas rurales del país, ha existido una avalancha de migración hacia las grandes capitales o hacia los Ok. centros productivos. En el caso de nosotros, ante, bueno, la capital de la República, Santiago y la zona del este, por ahí por Punta Cana, son como quien Ujú. dice los principales 3 polos de desarrollo. Uno por las características de capital, otro como centro de lo que son los temas agropecuarios, industriales y segunda ciudad de importancia del país, y toda la zona turística que desde Punta Cana se irradia por todo el este. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que las ciudades grandes, a cada vez que la gente no encuentra oportunidad en su campo, en su pueblo, entonces ¿para dónde arranca? Para la ciudad. Y cuando Claro. arranca la ciudad, entonces no viene con un portafolio de recursos o un portafolio de inversiones, lo que viene con una maleta de pobreza, de Ujú. precariedades. Y aunque hay Claro, mucha exacto. gente que ha podido descollar buscando el sueño, las oportunidades aquí en la ciudad, hay otro grupo que lamentablemente no puede No, descollar de la misma manera. Entonces, claro. ¿qué ha sucedido con eso? Que las grandes capitales, las ciudades, los polos de desarrollo, entonces vienen acompañados con todos los problemas que trae la alta densidad. Y si eso Ujú. no es manejado correctamente, entonces se presentan problemas como es lo del tránsito, como lo de los residuos sólidos, como es los problemas que se suscitan con la inseguridad en ciudades grandes, Sí. contaminación, etcétera. De manera que lo que está sucediendo acá ya es el resultado de políticas públicas que se han tomado hace décadas y que hoy entonces lo estamos sufriendo cada uno de los que residimos, en el caso tuyo y mío, aquí en la capital y en el Gran Santo Domingo. Pero políticas públicas que no han identificado realmente o que no se han enfocado en un buen proceso de planificación y planeamiento, tanto demográfico como territorial. Mira, ahí hay 2 ámbitos, porque sí es bueno destacar lo que son las escalas en la planificación. Hay unas Ok, políticas que son del nivel nacional. Y en el nivel nacional, las políticas enfocadas al desarrollo, a la producción, al empleo, son claves para que entonces personas que residen en ciertos territorios, entonces ellos puedan tener oportunidades. Entonces, si esas políticas que no son tomadas ni de los últimos 10, 15, 20 años, no, tienen mucho más tiempo, lo que claro. buscan es fortalecer un centro y olvidarse del resto,
Entonces aquí lo que van a existir son la gran cantidad de oportunidades formales o informales, precarias o no, y el resto del territorio, entonces cada uno sálvese quien pueda. Pero hay otras políticas públicas que son las políticas más locales, donde entran los ayuntamientos. Y cuando ya tú tienes lo que se da, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, que hay 11 municipios que interactúan, cada quien con su cabeza, cada quien siendo su jefe, cada quien pensando por el bien de su territorio, pero al mismo tiempo olvidándose de esos problemas que no, no se paran en el límite político-administrativo, sino que continúan. Entonces, lo que sucede es que viene el caos como el que estamos encontrando. Entonces, en el año 2001 se aprobó una ley y esa ley fue la que dividió el antiguo Distrito Nacional. Antes, si te recordara, el Distrito Nacional era uno solo y había un solo alcalde. Claro. Sí, y ese Distrito Nacional tenía 1.400 kilómetros. Pero ahora, ese mismo Distrito Nacional, primero se dividió en el distrito y la provincia. Y la provincia se dividió en varios municipios. Y con el tiempo y otras divisiones, entonces ya tenemos unos 11 municipios interactuando. 11 municipios que lo que están es buscando mejorar su condición, pero lamentablemente no ha existido una coordinación supramunicipal, es decir, por encima de los municipios, que el tema del tránsito, claro, que es el que nos ocupa hoy, lo pueda manejar. Y eso es lo que históricamente ha pasado en nuestro país y principalmente en nuestra ciudad. Con el tema del tránsito ocurre, yo veo dentro de las variables que veo está la siguiente. El tema de la gente que vive per se en el Distrito Nacional como centro económico, centro de producción, más esa población flotante. Entonces, con relación a eso, y tú y yo lo hablábamos antes, hace un tiempo, comenzar a descentralizar el distrito, ¿hasta qué nivel puede provocar una mejoría en el tema de la concentración de personas que demanda servicios y dentro de esos servicios está el transporte? Porque el tránsito es una cosa y el transporte es otra. Entonces, ¿y qué tiempo eso se puede llevar? Y lo que tú dijiste, o sea, nos dividimos, pero cada quien ha formado una especie como de cacicascos y no trabajamos de manera mancomunada. Mira, lo que tú das tiene incluso datos demostrados y científicos. El mismo Ayuntamiento del Distrito Nacional hace unos años cuantificó que todos los días entra al distrito actual, 1 millón de personas más que el millón de personas que viven. Eso significa, o sea, 2 millones de personas diarios. Aquí se mueven 2 millones de personas. Por eso las políticas públicas en el Distrito Nacional, vinculado al tema de los servicios, los residuos sólidos, servicios públicos, siempre han estado atentos a que lo que se da aquí, lo que sucede aquí, los servicios que se ofertan, no se ofertan para el millón de personas que solo reside aquí, sino para una población flotante que lamentablemente tiene que venir aquí a buscar trabajos, a buscar oportunidades. Y digo lamentablemente, porque si el modelo de la desconcentración funcionara, nosotros deberíamos, que cada uno de esos municipios deberían fortalecerse por trabajar en una política local y en una política local que les permita a ellos establecer todos los servicios que sean necesarios y generar y atraer oportunidades, generar y atraer empresas. Esta planificación estratégica desde los años 80 que se viene manejando de cómo las ciudades están compitiendo por los mejores activos y los mejores recursos. Entonces, esa desconcentración nos permitiría a nosotros que ese millón de personas que viene todos los días hacia el distrito no tenga que venir necesariamente y que pueda generar todo lo que son las oportunidades, lo que es los servicios de cada quien en su
localidad. En su demarcación, claro. Y ahora, con esta experiencia que hemos tenido de la cuarentena, entonces se hace más evidente la necesidad de que esa planificación local también se desagregue a nivel del municipio y que la gente comience a pensar en el barrio y en el vecindario. ¿Por qué? Exacto, Porque exacto. cuando tú generas una planificación, y aquí viene mucho lo que es la importancia del uso de suelo como clave para mejorar el tránsito. Cuando tú haces una planificación que tú puedas orientarla a que los desplazamientos en vehículos sean cada vez menores y que tú puedas ir a comprar el pan, tú puedas ir al supermercado, tú puedas ir al parque, tú puedes ir a incluso un centro médico a pie. Eso de una vez va a eliminar lo que son los movimientos. Y entonces nosotros volvemos al rescate de la ciudad. Y esto no son ideas para ciudades pequeñas Grande. o ciudades intermedias, no. Estos son ideas que funcionan en ciudades grandes. La actual alcaldesa que ganó en París, ganó bajo un concepto de la ciudad de 15 minutos. Es decir, su Okay. propuesta ¿En qué consiste eso de la ciudad de 15 minutos? Mira, la alcaldesa lo que propuso fue que todos los servicios que necesitara una persona estuvieran a un paso de 15 minutos, ya sea en bicicleta o a pie. Y esa fue su propuesta para alcanzar la alcaldía. No solo la ganó, sino que está trabajando entonces en delimitar los barrios para que cada barrio entonces pueda tener su lugar de donde tú puedes hacer la compra, pueda tener Claro. su espacio público particular, pueda tener su centro de atención primaria particular, pueda Sí, incluso tener muchísimos atractivos que nosotros tenemos que tomar nuestro vehículo, montarnos y desplazarnos. sí, Pero sí, sí. esta cuarentena nos ha enseñado de que esa ciudad no funciona. Yo te puedo dar como ejemplo, yo tengo a 10 minutos de acá un supermercado donde cuando yo quería ir a un gran supermercado que me quedaba en una gran avenida, yo veía las grandes filas. Por ese supermercado que me queda caminando, siempre estaba vacío. ¿Por qué? Porque entonces es que esos comercios manejan un volumen menor de personas y eso le da vida a lo que es la dinámica de barrio y de lo que se tiene en el barrio. Entonces, Bueno, el uso del sí, suelo es clave para esto. claro. Aquí me pregunta el hermano Roberto Mellacón, quien es el CEO de RMC, una empresa consultora sobre riesgo, manejo financiero. Dice, el carpooling como estrategia para evitar el uso de carros públicos, disminuir el desplazamiento individual, experiencia y estrategia para lograrlo. Sí, el carpooling, que literalmente aquí se conocería como el coger bola. Yo tengo una amiga incluso que ha estado desarrollando un concepto más o menos por esa línea de carpooling ya en otras naciones, España, Italia, y Estados Unidos, Alemania, se usa ese tipo de modalidad. Es interesante, pero el carpooling viene siendo como una solución muy individualizada y no como una estrategia gubernamental o municipal. No sé, tú me corregirás o aportarás algo más ahí, Eric. Mira, por la pregunta que nos hace el amigo, el carpooling es mucho mejor que el carro público. El carro Sí, público es una solución que ahora se está tratando de controlar a un 3, 4 personas, pero eso va a ser por poco tiempo. sí, eso es Eh, por la pandemia. incluso actualmente los datos confirman que todos esos medios de transporte han subido el pasaje, Sí, sí, todos. sí, para poder Entonces, compensar. la cantidad de personas que no están montándose. Entonces, Claro. sí es mejor. Ahora, como tú lo dices, es una estrategia individual. Nosotros tenemos que apostar y para eso se necesitan muchas políticas distintas, integrales. Pero nosotros tenemos que apostar a primero reducir los transportes y los movimientos motorizados, en primer lugar.
Segundo lugar, fomentar el transporte colectivo. Es decir, Sí, aumentar la capacidad de flotillas de transporte de más de 54 pasajeros que tenemos acá. Y en tercer lugar, ya sí, vías carpooling, tipo Uber u otras soluciones que puedan ser reguladas, reguladas en cantidad en las ciudades, porque si no estamos en lo mismo. Y nuestro objetivo acá, y aquí hablamos más del Gran Santo Domingo, es reducir los entaponamientos. claro. Lamentablemente ya estamos en fase uno y ya comienza a dar vistazos de la misma ciudad que teníamos antes de la pausa. En la misma ciudad que Entonces, teníamos en febrero. entonces queremos volver al mismo caos que teníamos antes de la cuarentena. Esas son de las Sí. preguntas que yo estoy seguro que todos dirán que no, pero entonces para eso necesitamos hacer sacrificios y esfuerzos. Claro, hay dos aspectos. Primero, hablamos de que 1 millón de personas flotantes entran al Distrito Nacional. Ahora, de ese millón de personas, sería interesante conocer cuáles en realidad vienen solamente a demandar servicios y se van, o cuáles se quedan en un puesto laboral hasta las 5 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. O sea, Santo Domingo, el Distrito Nacional, concentra, sin lugar equívoco, más del 50% del aparato productivo nacional. Entonces, esa descentralización no tan solamente tiene que ver con que el que viene de un municipio o de una localidad dormitorio, como se le llama, no venga aquí por servicio, sino que no venga también por el aspecto laboral, sino que tenga centros laborales en la demarcación. Sí, la desconcentración consta de ambos, tanto la Ok, oferta de servicios, servicios ok, no solo públicos, sino también servicios de ocio, como también las exacto. oportunidades de trabajo. Entonces, por eso, cada municipio lo que debería concentrarse es atraer esos capitales de acuerdo al potencial que tú tienes, el potencial que tiene tu demarcación. Y en función de tu demarcación, tú ubicas capitales, tú generas incentivos, tú le pones, como dicen, le pones las cosas fáciles para que puedan Sí, quedarse ahí y eso genera empleos. Esos empleos se traducen no solamente en personas que viven ahí y se quedan ahí, sino en personas que pueden venir de otros lugares a consumir en donde tú estás. Es decir, que la desconcentración es de todo. Se ha avanzado en la desconcentración del ocio. Y si tú ves el Gran Santo Domingo, ya ujú, hay cines, plazas comerciales, sí, en sí, sí, eso todos sí, los municipios. Ahora, eso lo que sí. no hay de igual manera son servicios públicos que se puedan atender u oportunidades. Y cuando hablamos, Federico, de una ciudad que sea cercana, no es solamente una ciudad cercana a nivel físico, es una ciudad cercana a nivel tecnológico. Ujú, La propia pausa nos evidenció las posibilidades de que el pago de arbitrios, el pago de impuestos, el pago de servicios bancarios, yo lo puedo hacer con una transacción electrónica. claro, Incluso claro que sí. yo las compras las puedo generar por plataformas que sean electrónicas. No Ujú, tengo ujú. necesariamente que trasladarme allá. Entonces, parte de las políticas públicas que necesitamos, para que tú veas, para mejorar el tema del tránsito, es incentivar y flexibilizar lo que son los cobros en las de lo que se hace por el internet. De Ok. que ese famoso punto 15, que es un Ujú, cobro que tienen las entidades bancarias, en lugar de ser un obstáculo, lo que debe existir es un incentivo para que la claro gente que no se sí, tenga que desplazar. Los cheques claro. que tú con el mismo celular puedas escanearlo y que a los 2 minutos, 3 minutos tú lo tengas depositado en tu cuenta. Toda Sí, esa perfecto. tecnología tenemos que aprovecharla para que acerque entonces al ciudadano los servicios y eso inmediatamente va a reducir los entaponamientos. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo hacia el 2030. Ya esa estrategia no creo que en 10 años logre las transformaciones que necesitamos. Dentro de esa ley, el capítulo tránsito, el capítulo urbanismo está presente, es
considerable como lo pondera, si es que lo pondera. Sí, está presente en la Ley 112, que es de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que le hace falta a la estrategia en función de estos temas es poder focalizarse, en lo que nosotros hablamos de territorializarse. Eh, Hay numerosos indicadores de logros, de metas que queremos alcanzar, pero nuestro país no se maneja de la misma forma en cualquier lugar. Hay zonas Sí. que, por ponerte un ejemplo que todos van a entenderlo, todos los que nos escuchan, hay zonas que son de playa, por lo tanto el turismo va a ser de playa, pero hay zonas que son de montaña, el turismo será de Ujú. montaña, tiene unas características Claro. diferentes, tiene una forma completamente distinta. Cuando nos Y vamos a todos las los, pa- y, ciudades, to- y todos los países la tienen, o sea, ningún país es igual en todas sus regiones, eso no es entonces exclusivo de nosotros. así es, las ciudades por igual. Una ciudad de costa tiene un potencial y tiene unas oportunidades de desarrollo distintas a una ciudad de montaña. De igual manera, una comida que es de costa tiene un sabor distinto a una comida que es de montaña. Entonces, por poner esos Claro. ejemplos más sencillos, la Estrategia Nacional de Desarrollo en términos de los indicadores, de las líneas estratégicas y de los objetivos, le hizo falta avanzar en esa parte, pero sí fue un excelente parámetro y sombrilla que debió entonces, luego de su aprobación, entonces consolidarse en algunos instrumentos que han quedado pendientes y que algunos sí están en marcha, como lo que son los planes regionales para que acerquen esa mirada estratégica a regiones específicas. Mira, en el caso de la variación del horario de entrada y salida a las diferentes áreas sociales, escuelas, colegios, universidades, empresas públicas, etcétera. Una vez tú y yo conversamos y como que no me dijiste que eso era un mecanismo tan efectivo como mucha gente piensa. Ahora, con el proceso de reapertura, se ha dado esa posibilidad. Se está aplicando ese mecanismo de que a una hora entra un sector, a otra hora. Realmente eso puede descongestionar parte de este enredo que se arma en el tránsito. Que hay que decir, antes que tú me respondas, que los peatones tienen mucha responsabilidad en eso, del caos Sí, también. sí, así es. Yo creo que aquí hace falta, quizás no una ley, pero sí una política del peatón, que el peatón entienda su deber y su derecho, y que en función Exactamente. de eso exista, y para eso sí tendría que existir una ley, entonces exista penalidades para aquellos que infringen el espacio del peatón y para los Ujú. peatones que infringen otros espacios. Claro, entendiendo Exactamente. de que la ciudad no tiene que ser para los vehículos, la ciudad es para la No, gente, para el que camina, pero cada uno, y para eso trabajamos de forma ordenada, debería de andar por un espacio delimitado. Pero exactamente. con relación a tu pregunta, en la actualidad el cambio de horario es importante porque nosotros no tenemos toda la capacidad actualmente en el transporte colectivo. Y los datos del último estudio de movilidad urbana sostenible que hizo el Intran con la AFD señala que el 57% de la población de acá del Gran Santo Domingo o se desplaza o en transporte público o a pie. Es decir, Ujú. que más de la cantidad de las personas se desplazan a pie o en transporte público, lo cual es un porcentaje importante. Claro. Entonces, con esta capacidad reducida al 30%, los horarios que se han colocado lo que busca es que todo el mundo no salga a la misma hora. Ahora, cuando terminen estas fases y volvamos a esa nueva normalidad, que todos aspiramos que sea una mejor normalidad, ¿qué es lo que va a suceder? Y es que ya no están en las calles
algunas personas, sino que está todo el mundo. Y uno de Ujú. esos son los estudiantes de colegios y universidades, donde Exacto. generalmente en la cultura instaurada en nuestro país no existe el transporte especializado para llevarlos a ellos a sus lugares, sino que es el papá, la mamá, la abuela, la que los lleva. Y es el papá y la mamá que los lleva antes de irse al trabajo. Por lo tanto, Ujú. si tú generas horarios distintos para las entradas a colegios, para las entradas a, a otros servicios, eh, tú como quieras estás vinculando una población que tiene que hacer todo el recorrido y lo tiene que hacer en una hora Exactamente. específica y esa hora específica se va a entaponar. Eh, Exacto. el, el, problema de nosotros no debe verse ni como división de horarios, ni tampoco como ampliación de vías o construcción de nuevas vías para movilizarse. Todo lo contrario, es fomentar, perdón, de que los desplazamientos motorizados sean mínimos y que los que se Ok. realicen entonces se puedan hacer en un transporte que verdaderamente sea eficiente, no un Claro. transporte que lamentablemente no lo podamos utilizar. ¿Tú crees que la creación de una nueva entidad llamada Intran, que es la función de muchas entidades, porque nosotros nos ufanamos de tener un estado macrocefálico cuando somos una sociedad tan pequeña, un país tan pequeño, eso les resta protagonismo a los ayuntamientos, a las alcaldías en cuanto al tema del tránsito, porque en todos los lugares del mundo el tránsito es administrado por las alcaldías. No, todo lo contrario. Eh, la petición de que toda la administración estatal se unificara es una petición que durante años se ha peleado. Ok. Y en el 2017 se pudiera consolidar, es un gran logro lo que hemos obtenido. Intran lo que viene es a fortalecer, y así debería de verse, no solamente desde la parte de la administración central, sino de la parte de la administración local, fortalecer el trabajo que realizan los ayuntamientos con el tránsito. ¿Qué es lo que ha Ok. sucedido? Que lamentablemente nuestros ayuntamientos se han hecho de la vista gorda al trabajar sobre estos temas. Y ha sido un error porque son los ayuntamientos los responsables de delimitar por dónde va el motor, por dónde va la bicicleta, por dónde va el peatón, por dónde va el carro, el autobús, el cañero, y no lo han hecho. Pero nosotros Ujú. tenemos experiencias en el país de éxito, y caso mejor es el de Santiago. El Ayuntamiento de Santiago gestiona su transporte colectivo y ha podido generar una alianza con el Intran para poder gestionar su espacio. Pero te doy otro ejemplo que quizás no se conoce mucho, es el Ayuntamiento de La Vega. El Ayuntamiento Kelvin de La Cruz. Vega, Kelvin Cruz, también está haciendo esfuerzos y ha trabajado de manera mancomunada con el Intran, buscando retomar el control de lo que es el tránsito y el transporte. Entonces, el Intran no debe verse como un usurpador, tiene que verse como la posibilidad de vincular las necesidades que se dan en cualquier ciudad con políticas nacionales y con recursos nacionales para hacer más eficiente la ciudad en términos de tránsito y transporte. Así como nosotros tenemos una gran carga de personas en el distrito requiriendo puestos laborales, servicios, asimismo tenemos también una gran carga de personas tratando de generar la denominada movilidad social. Y la movilidad social se representa a través de, de la adquisición de una vivienda. Entonces ahora vamos al tema planeamiento urbano, vivienda, construcción vivienda. A pesar de que se han creado muchas ciudades satélites alrededor de Santo Domingo, tenemos por ejemplo Ciudad Real, Jacobo Masluta, el kilómetro 18 de la Duarte, etcétera. Pero todo el mundo quiere vivir en el centro para representar y graficar de que se ha movido socialmente.
¿qué le falta a República Dominicana para que tenga realmente una política de planeamiento urbano eficiente? Mira, lo primero que le falta es que los ayuntamientos tomen la responsabilidad que la ley les demanda. La ley de los ayuntamientos, que es la 17607, dice en el artículo 19 que son los ayuntamientos los responsables de ordenar el territorio. Pero el territorio ordenado, para ordenar el territorio, tú necesitas regulaciones y tú Sí, necesitas proyecciones. No puede ser que sea el mercado privado, no puede ser que sea la informalidad y las invasiones la que determine la ciudad que tú tienes. ¿Por qué? Porque entonces lo que sucede es lo que tenemos hoy en día. Zonas que son bolsones de miseria en hacinamiento. ujú, sí, Imagínense cómo pasaron muchas personas que viven en un espacio mínimo, toda la familia sin servicios públicos, sin agua, sin electricidad, y, exactamente. y todo eso vinculado entonces a la vulnerabilidad de que todos los años, sin excepción, tenemos una temporada ciclónica que comienza en junio, Claro, tenemos el dengue, exacto. tenemos situaciones que nos afectan y que afectan esa vulnerabilidad, pero lamentablemente solo vamos en procura de ordenar o se habla de ordenar cuando hay un escándalo. Eso es lamentable. Ujú, Es decir, cuando viene un tema como Loma Miranda, no, hay que ordenar el territorio. Cuando viene un tema sí. como Duquesa, no, no puede haber un vertedero ahí, hay que ordenar el territorio. Cuando viene una avalancha que se lleva y mata a una parte de la población, o un río se metió por viviendas que fueron recién construidas, o una escuela se quiso construir en el espacio del río, ahí viene el ordenamiento, pero se queda ahí. Entonces, Claro. lamentablemente, nuestras alcaldías y los gerentes de las alcaldías han sido muy débiles en poder gestionar su territorio. Eh, y gestionarlo no solamente estos grandes espacios, gestionar arterias de la ciudad Claro. cuyas aceras están ocupadas, donde lamentablemente para tú caminar Duarte o cualquier otra, Mercado Nuevo, por decir alguno del Distrito La Nacional, Mella. pero en cualquier ciudad del país, tenemos que tirarnos a la calle. ¿Por qué? Porque hay un particular que decidió que ahí es que va a hacer su producción. Y el gobierno, Lamentablemente, pero y el gobierno central, entonces. Porque yo siento que los ayuntamientos están muy atados al gobierno central por el tema presupuestario. A alguien se le ocurrió que hay que darle 10% del presupuesto a los ayuntamientos y como que los alcaldes se han agarrado de ahí y eso es una mordaza para ellos. Y le ha quitado fuerza operativa. sí, claro que con más recursos tú puedes hacer más cosas, pero no Claro. significa que sin recursos no se puede organizar el territorio, no se puede gestionar el territorio. Y el tema en el ordenamiento del territorio y en el uso del suelo es que aunque sí hay un órgano rector que establece políticas nacionales para que las sectoriales públicas del gobierno puedan hacer un trabajo más apegado al territorio, cuando hablamos específicamente de uso de suelo y viendo el uso de suelo como ese permiso, esa posibilidad de tú localizarte en un sitio, eso es una competencia exclusiva de los ayuntamientos. Claro. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y te hago la historia en breves segundos porque no hay mucha historia. Y es que en la actualidad de 158 ayuntamientos, solo 3 han formulado unos planes de ordenamiento territorial traducidos en regulaciones de uso de suelo. Es decir, el resto Solo no, tres. solo 3. ¿Y Y cuáles eso, son esos? bueno, ahí está el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, el Ayuntamiento de Santiago y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que Ok. fue el que lo aprobó más recientemente.
y lo aprobó a modo de ordenanza. Perfecto, gran avance. Sin embargo, cuando vamos al contenido de esa planificación y vemos el resultado en el territorio, es muy poco, por no decir nada, lo que se ha iniciado a implementar. Entonces, hace falta tomar control sobre el territorio. Esta reactivación económica que vivimos debería ser la gran oportunidad de oro para que los ayuntamientos recuperen el espacio perdido, para que recuperen debajo de los elevados cuando han sido ocupados, para que recuperen las aceras que han sido invadidas, para que recuperen los espacios públicos que también han sido invadidos, para que recuperen que quienes transitan por las vías sean quienes están cumpliendo la ley. Todo eso ha sido perdido, todo eso ha estado en manos de nadie. Entonces, lamentablemente, lo que hace falta para lo que tú me hablabas del planeamiento urbano es que los ayuntamientos retomen el control. Y digo retomar porque para la década de los 60, década de los 70, se planificaba en el país y se planificaba para su ejecución e implementación, que es lo que nos hace falta. Ahora pasamos entonces un tiempo sin mucha planificación, con mucha improvisación, y ahora estamos en una fase de mucha planificación, pero con poca implementación. Entonces, poca ejecución. Entonces, esa planificación se queda simplemente como buenas intenciones, y ahí es donde hace falta que la voluntad política local pueda avanzar hacia mejores cosas. Cuando dijiste apenas una ordenanza, ¿qué quiere decir eso? Que la ordenanza no tiene una fuerza de tal envergadura que te pueda corregir el problema. Se necesita una reglamentación más estricta. Mira, en términos legales, la ordenanza es suficiente. Okay. Ahora, lo que sí hace falta a partir de esa ordenanza es ponerse los pantalones, las botas y salir al territorio. Yo siempre he dicho que uno de los departamentos más importantes de una administración local y de un ayuntamiento es la parte de fiscalización. ¿Por qué? Porque la parte de fiscalización es la que me prevé de que en la ciudad no se cometan cosas que yo no quiero, pero al mismo tiempo es la que me puede incrementar la cantidad de arbitrios. ¿Por qué? Por concepto de permisología, por concepto de infracciones, por concepto de seguimiento a lo estipulado. Entonces, la resolución es suficiente, la ordenanza es suficiente. Lo que necesitan los ayuntamientos es que con esa ordenanza entonces puedan ir al terreno y comenzar a implementar lo que ya se planificó. En el tema de las construcciones privadas, los desarrolladores de vivienda tienen que pasar por varios procesos, dos de ellos, ayuntamiento y obras públicas. ¿Hay algún choque de ahí yo diría que dentro de esos actores? O sea, si el ayuntamiento es el dueño del territorio, ¿cuál es la función de obras públicas específicamente en aprobar? Bueno, aprueba los planos, me imagino que es lo que hace. Mira, el proceso de la manera siguiente. Cualquiera que quiera desarrollar una construcción en un territorio X, lo primero es que tiene que solicitar un anteproyecto y un uso de suelo en el ayuntamiento. Ese es el primer paso, sea donde sea. Y te doy un dato más para seguir con las instituciones estatales. Cuando esa solicitud se hace en un distrito municipal, ese distrito municipal, por ley, trabaja en coordinación del ayuntamiento. Para quizás los amigos que no entienden esta división, nuestro país tiene dos niveles de gobierno local: el ayuntamiento y la junta de distrito municipal. Entonces, el ayuntamiento gobierna todo el territorio municipal, pero hay municipios que tienen dentro de su territorio, tienen espacios pequeños
administrados por un director de junta de distrito municipal. En el caso del Distrito Nacional no lo tenemos, es un solo ayuntamiento. Pero te pongo algunos casos que son simbólicos, como el ayuntamiento de Asua, que tiene 22 distritos municipales. Es decir, 22. Que hay 22 directores que se están manejando junto con un alcalde de manera desconcentrada. ¿Y qué es lo que sucede? Que si yo solicito un permiso de construcción en ese distrito municipal, lo que debería es existir un procedimiento en el que al final quien da el permiso es el ayuntamiento, no el distrito municipal. Pero lamentablemente aquí hay... ¿Y por qué tanta dispersión? Mira, yo no voy a aburrir a los amigos con lo que ha sucedido en los últimos años. Aquí hay historias de todo, pero en el año 2010, cuando se modificó la Constitución, hemos tenido desde hace muchos años ayuntamientos y juntas de distrito, pero en el año 2010 hubo algo que le puso el incentivo a la junta de distrito, y es que en lugar de que el presupuesto lo administraba el ayuntamiento, ahora lo administran ellos directamente. Es decir, ya la transferencia que realiza el gobierno central no va directamente a el ayuntamiento reparte, no, va directo al ayuntamiento y la junta de distrito. Entonces, con ese atractivo que en cierto sentido ayuda a que un director pueda administrar de manera más cercana los recursos, pero eso ha permitido también de que se aumente una división entre el ayuntamiento y la junta de distrito municipal. Vamos al tema Duquesa. Bueno, sí, termíname ahí, Eri, para irnos al tema Duquesa. Para ya redondearte, el Ministerio de Obras Públicas lo que emite es un permiso de construcción. Mientras el ayuntamiento te da el uso de suelo, Obras Públicas te permite la edificación, cantidad de linderos, ya te lo aprobó el ayuntamiento, entonces de qué forma tú construyes. Y dependiendo del proyecto, ya sea sanitario, ya sea turístico, ya sea una estación de combustible, entonces hay sectoriales del gobierno central que entran en ese proceso para dar una permisología específica, y es lo que se ha estado trabajando durante varios meses y años, de que exista la ventanilla única, con el fin de que un proyecto no tenga que ir a tantos sitios, sino que vaya a un solo sitio y de ahí se puede entonces poner el permiso. Y de ahí se te hace todo el trámite, la aprobación, desaprobación, observaciones, etcétera. Entonces, el tema Duquesa, aunque estamos hablando de tránsito y urbanismo, pero necesariamente es un tema que nos afecta a todos. De hecho, te pregunté hace unos días si las lluvias podrían impactar de manera positiva hacia el ciudadano, disminuyendo la humareda. ¿Qué se puede hacer con ese botadero? Porque se habló de un cierre técnico del vertedero, pero entonces volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuál es la potencial solución de eso? Mira, el problema con Duquesa es que le ha quedado grande el problema a la administración municipal. Y que Duquesa no es un vertedero, es un botadero. Y el problema en nuestro país no es solo Duquesa, son todos los 350 botaderos que tenemos. Entonces, vertedero pequeño, problema pequeño, vertedero grande, problema grande. Y eso es lo que tenemos con Duquesa. Es el vertedero más grande del país. Por lo tanto, es uno de los problemas más grandes, donde 9 ayuntamientos depositan sus residuos sólidos ahí, 11 ayuntamientos depositan sus residuos sólidos ahí, y así como Duquesa, quizás la gente no lo sabe, pero aquí en el Gran Santo Domingo hay 9 botaderos más por diversas partes y diversas zonas. Sí. Entonces, lo que hace falta es que seamos transparentes en de qué forma se puede gestionar la disposición final de los residuos sólidos. Yo sé que la ley de los ayuntamientos dice que es una competencia municipal, pero número uno, no podemos tener
a los 158 ayuntamientos, cada uno con su vertedero. Número No, eso es dos, imposible. no se puede gerenciar un contrato con una empresa quizás multinacional con figuras municipales que lamentablemente lo que se ha visto es que no tienen las capacidades de mantener relaciones contractuales con empresas. Entonces Claro. lo que ha sucedido con Duquesa es que ha desbordado el tema de los ayuntamientos y mi propuesta ha sido siempre de que esto hay que verlo en una gestión multiescalar. Es decir, que el ayuntamiento se encargue de la recogida de residuos, de la recolección y de sensibilizar a la población en la clasificación de los residuos. ¿Para qué? Para que cada vez menos residuos sólidos lleguen al vertedero. Ese debe ser el punto. Que Sí, los porque es que aquí, plásticos... ¿Mm? aquí se ve esto como un asunto de moda, como por estar en el momento, o sea, dos campañas, vamos a reciclar, el plástico hace daño a los mares, etcétera, o sea, mira, eso tiene que ser una materia en el colegio, manejo de residuos sólidos, eso tiene que ser una materia en el colegio. Bueno, Entonces, ahora en esta cuarentena y en esta pausa, hemos estado sensibilizando, incluso hablando con nuestros hijos, en la posibilidad de que los mismos residuos que salen de aquí te pueden servir para generar abono. Y tú no tienes que ir a claro, comprar abono. Tú tomas esa materia orgánica y por medio del compostaje exactamente, en una terracita, tú puedes generar el abono. Pero además sí, de eso, hemos comenzado a practicar, aunque no lo tenemos, de colocar vidrios, plásticos, papeles en una bolsa y todo el otro tipo de residuo en otra bolsa. Entonces, sí, 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 esto es lo que tiene que avanzar para que en lugar de que llegue los 4.000 toneladas que están llegando, veamos 3.000, veamos 2.500 toneladas. Pero eso entonces tiene que estar acompañado con ese manejo de la disposición final. Y ahí es donde yo planteo que tiene que entrar obligatoriamente el gobierno central para que el gobierno central entonces determine a través de un procedimiento de licitación pública cuál es la empresa nacional o multinacional que lo va a administrar y que se genere un consejo de administración en el cual los ayuntamientos formen parte, pero hay una relación contractual con un ente soberano, con el gobierno nacional de la República Dominicana, el cual hay claro. una serie de condiciones y criterios para la administración de ese vertedero de disposición final. Y con Y, y, esto, y, y sí, 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 no, dime. con esto, le quitamos el dolor de cabeza a los ayuntamientos y reducimos la cantidad de vertederos para que los vertederos sean mancomunados, para que por provincias podamos tener un vertedero perfectamente, o quizás no en todos los casos de provincias se pueda tener, pero se puedan hacer agrupaciones de ayuntamientos donde su Claro, claro, cercanía les permita generar un vertedero mancomunado. Esa gestión se licita, esa licitación viene una empresa con las capacidades para cumplir con unos indicadores y eso le va a dar un beneficio a los ayuntamientos y a la ciudadanía. y el tema de poder, incluso en los mismos terrenos donde están ubicados esos vertederos, en este caso Duquesa, que es el dolor de cabeza, una empresa de manejo y transformación de la basura en diferentes cosas, energía, reciclaje, o sea, no es posible esto, porque hay ayuntamientos en otros lugares, y tú lo conoces más que yo, que por ejemplo parte del material gastable que se utiliza en las oficinas del mismo ayuntamiento, pues se genera de la basura. Hay un proceso de reciclaje y de reconversión y economía circular. No podemos hacer eso aquí. Porque de la Claro basura, que quienes generan la basura, que somos nosotros, no nos beneficiamos en nada. nada, nada, Del por eso hedor es, ahora. y un humo que está afectando la salud Claro, de muchos dominicanos que quizás no se vieron afectados por el COVID-19, pero sí se vieron afectados por las por la consecuencias humareda. de esta humareda. Entonces, sí, Claro. claro que es posible y yo lo que entiendo es que los ayuntamientos
tienen que comenzar a pensar desde donde se produce la basura, en los vecindarios, en los barrios, en las circunscripciones, cómo generar puntos limpios, cómo generar lugares de compostaje vinculados a los espacios de parque, cómo generar oportunidades para nuevas empresas y que sean nuevas empresas las que se encarguen de recoger los residuos solo plásticos de todas las residencias o solo el vidrio. Pero para eso hay que concientizar y hay que darle la herramienta al ciudadano para que pueda hacer esa clasificación. Es una fórmula en la que todos trabajamos y al final todos nos beneficiamos. Bueno, Eric, yo te agradezco, te pido algunas reflexiones finales, sobre todo con relación al tránsito. Yo considero que la reflexión mayor que nos podemos llevar es comenzar un proceso de descentralización generalizado para entonces, y dentro de ese proceso de descentralización, contemplar la masificación del transporte público, cosa que yo estoy de acuerdo. Estamos en una situación difícil, pero yo quisiera que el gobierno que venga, de una manera u otra, yo no sé si concesionándola, si tomando un préstamo, pueda contemplar la ampliación del metro, porque yo sé que con eso se va a generar una dinámica interesante dentro del transporte. No sería una solución única, pero dentro de las soluciones esa es una que yo puedo así divisar como ciudadano, no como especialista en urbanismo. Sí, yo creo que la misma pausa nos permitió a técnicos y no técnicos reflexionar sobre una ciudad que queremos. El poder salir a la calle y tú divisar que las palomas tomaron el control de la calle, porque ellas percibieron que los carros no pasan por ahí, y ellas percibieron que ese espacio está libre, y tú poder visualizar que puedes ver el cielo completamente limpio porque no hay contaminación del PM2.5, del dióxido de carbono, tú poder desplazarte a ese supermercado que tú ibas durante la cuarentena sin la necesidad de tomar un tapón. Yo creo que esas son cosas que todos, seamos técnicos o no, valoramos de este tiempo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos volver, en la medida que avanzan estas fases, a la misma ciudad que teníamos antes de la pausa. Yo no quisiera volver a esa ciudad. Yo quisiera apostar no a que volvamos a la normalidad, ni que volvamos a una nueva normalidad, no, a una mejor normalidad. Que nuestra normalidad sea distinta. Y para eso, la reflexión es, fomentemos la tecnología por un lado. Que la tecnología nos lleve a que se incentive el uso del teletrabajo, fomentar el teletrabajo, de que los pagos de los servicios sean por las vías digitales sin costos, ¿no? Con incentivos, que podamos comprar por esas vías, pero que al mismo tiempo se pueda regular el uso de suelo. ¿Para qué? Para que en la medida que yo regulo el uso de suelo, yo disminuyo los transportes motorizados y la gente puede desplazarse a pie para buscar el pan, que a veces tenemos que ir a buscar un doble litro en un carro cuando no tenemos el delivery, y aprovecharnos también de esos sistemas del delivery, del marchante que pasa por el frente de tu casa y tú le puedes comprar. Todo eso va a reducir los entaponamientos. Y finalmente, lo que tú señalas, que yo también creo en ello, fomentar el transporte colectivo y todo su sistema. Ahora vamos a vernos en un momento en el que se ha reducido la capacidad de las unidades individuales. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros tenemos entonces que multiplicar la cantidad de unidades. ¿Y cómo se va a lograr eso? Eso se va a lograr el Estado invirtiendo más en unidades nuevas, ya sea para metros, vagones, ya sea para OMSA, transporte, ya sea para teleférico, pero al mismo tiempo estableciendo criterios para que todo el sector empresarial, todo el sector privado pueda también participar en lo que es el transporte colectivo. Ahora mismo, una de las zonas de mayor vulnerabilidad es el medio de transporte colectivo, y por eso se han tomado estas regulaciones.
para que haya Claro. menos personas allí. Pero eso no debe motivar al uso de lo privado. Insisto, no debemos volver a esa ciudad de entaponamiento. Tenemos que regresar a una ciudad que pudimos disfrutar durante la pausa. Claro, yo digo que si los ciudadanos que viven en naciones del primer mundo utilizan el transporte público, ¿por qué nosotros, si somos una sociedad en potencial desarrollo, no podemos utilizar el transporte público? Así es. Porque Así el es. transporte público no se puede ver como una especie de condena o de reflejo de la pobreza, no, al contrario, sino de una conquista social, de una inversión estatal para el beneficio colectivo. Y la pirámide, Federico, debe iniciar por los desplazamientos a pie. Es decir, Sí. si tú me preguntas a mí cuál es la mejor forma de tú desplazarse, es caminando. Hay estudios que señalan cómo hay una reducción del impacto económico en la salud porque vamos menos al médico, en la contaminación, Claro. en la contaminación ambiental porque se usan menos medios contaminantes. Es decir, hay un impacto en la economía por el caminar a pie. Y esto a su vez genera beneficio para toda la sociedad. Entonces, Claro. ese es el punto número uno. Y para alcanzar ese punto, no lo podemos lograr con la ciudad que tenemos hoy. Sí. Eso tiene que lograrse con otra ciudad. Y esa ciudad es posible alcanzarla a través de una regulación de uso de suelo, donde los principales componentes, donde yo habito, donde yo trabajo, donde yo compro, ese triángulo unido por la movilidad, esté conectado. Y que esa conexión entonces permita de que ya, yo tengo que hacer un trayecto más largo. Bueno, ahí yo tengo la bicicleta, tengo mi vehículo privado, tengo el transporte colectivo, tengo opciones. Claro. Pero no Eric, todos deben ser de esa forma.